La verdad es que me gusta tanto esta sintonía que por eso la dejo, la he dejado tanto tiempo. Es que es una muy bonita sintonía del espacio de cofradías dentro de el magazine de mañana de Onda Azul Radio del Málaga al Día. Este tiempo de cofradías que se abre, que se ha abierto siempre con esta hermosísima sintonía que luego rompe en quejido de saeta y luego pasa de nuevo a este toque de guitarra. Tiempo de cofradías, estoy muy mal acostumbrado. Don Francisco Márquez, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes ya. Don Antonio Ismael, buenas tardes. Porque iba a decir aquello de, fíjate si me estaré mal acostumbrando, muy buenas tardes y saludos cordiales, que decía el ínclito, ¿no? Que yo creo que hubiera sido también un buen comentarista cofrade, como era Butanito, ¿no? José María García. Pero bueno, de la información del deporte a el minuto y resultado de este espacio al que tanto cariño tenemos, al que tanto cariño se tiene en esta casa. Me alegro mucho. Hoy además con una persona... Hoy con una excepción de la regla. Sí, porque siempre este programa, llevamos, Antonio, más de 60 invitados, 60 entrevistas. Y siempre han sido cofrades. En cambio hoy, nuestro invitado no es cofrade. Pero pasemos a decir el motivo por el cual se encuentra aquí. Porque hoy está con nosotros don Francisco Aranda Otero, que además de verse doctorado en muchos aspectos de la teología y muy relacionado con el mundo religioso y con el mundo cristiano malagueño, hoy está aquí por el motivo que me gustaría que explicara dentro del currículum que enseguida vamos a desglosar con él. Bueno, ya vamos a destapar el motivo por el cual. Bueno, antes seamos... estoy perdiendo hasta las formas. Señor Aranda, me alegro mucho de saludarlo. Bienvenido, bien hallado a este tiempo de radio. Igualmente. Bueno, vamos a destapar la sorpresa. Bueno, don Francisco Aranda Otero es el nuevo delegado episcopal del Hermandad de Cofradías de la Diócesis de Málaga y Melilla. Sí. ¿Qué era cargo que ocupaba hasta ahora? Don Felipe Reina. Que, por cierto, fue uno de nuestros primeros invitados, sí, allá por el 2009, que se dice pronto, madre mía, por el 2009, principios del año 2009, enero, febrero del 2009. Sí. Pues de don Felipe Reina a don Francisco Aranda, ¿desde hace cuándo? ¿Cuánto tiempo, mejor dicho? Pues yo tomé posesión oficialmente el día 9 de septiembre y el traspaso de poderes, digamos, fue el 11 de septiembre. O sea que escasamente 3 semanas. No llega 3 semanas. Tuvo 3 semanas, más o menos. Prácticamente secuestrado. Enseguida hablaremos de con qué ánimo comienza esta, ¿qué quiere que le diga? Difícil tarea. Sí, por lo menos compleja. Porque no solo estamos hablando de la agrupación de cofradías de esta ciudad, como dice el maestro García Pérez, todo lo acoge y todo lo silencia. Y en el mundo de las cofradías me da la impresión de que todavía mucho más. Sino también, como bien ha dicho Francis, de toda la provincia. Sí, y de Melilla. Abarca más de 300 cofradías y hermandades, porque tenemos que hablar de Hermandad de Pasión y de Gloria, más de 300 cofradías y 11 agrupaciones de pasión, que 11 que podemos decir que es Málaga, Melilla, Ronda, Estepona, Fuengirola, Belén Málaga, Archidona, Campillo, Antequera, Alameda y Marbella. Espero que no se me haya quedado ninguna. Aparte de la agrupación de Gloria, también de Málaga, no sé, pues fíjate. La de cofradías y hermandades. Rompían los años de la penuria, pasaban allá por finales de los años 40, comienzos de los años 50, y se le veían hacer por esas tierras de Nororma, tierras de frío, tierras de llanura, en concreto usted de Villanueva de Tapia. Sí, soy Villanueva de Tapia, es un pequeño pueblo, una aldea, que está entre 3 provincias, que son Córdoba, Granada y Málaga. Y de hecho por allí cerca le conocen como el entredicho, o el entredicho, pero a mí, yo recuerdo que, me preguntaron alguna vez si es porque había tenido la pena canónica del entredicho, que era la suspensión de asistencia religiosa por algún castigo. Corría una leyenda por allí, decían que es que una vez fue un obispo en visita pastoral y le apedrearon a las tapias del pueblo. Yo no he encontrado ningún documento de archivo, soy archivero canónico, archivero de la catedral, no he encontrado ningún archivo de mismo, solamente que al estar en 3 provincias, pues le llaman entredicho. Bueno, una cosa tienen ustedes que está muy relacionada con Córdoba. Sí. Y es un poco ese deje cordobés a la hora de hablar que les hace de ese triángulo, ¿no? Tan cercano
tan cercano a Córdoba. Y desde el punto de vista, bueno, religioso, como ya dije, yo cuando me preparé para entrar en el seminario, a mí me prepararon unos seminaristas que estudiaban teología ya en Córdoba, porque en mi pueblo todos los que entonces había habido, incluso el cura era de Rute, y ellos pues estudiaban en Córdoba. La jurisdicción eclesiástica hasta el año 58, sí. Fue jurisdicción eclesiástica cordobesa. Claro, pero ya eso usted no le, permítame que lo diga así, no le pilla, no le coge, porque usted hace sus estudios en el seminario en Málaga. Por eso yo me preparé con los cordobeses con el programa de Córdoba, de introductorio. Pero se enteró el arcipreste de Archidona y vino al pueblo. Yo estaba, chico soy, ¿no? Pero era más chico todavía. Y entonces me dicen, el arcipreste de Archidona viene a verte. Yo me asusté enormemente, porque yo... ¿De qué edad estamos hablando? ¿Qué habré hecho yo? ¿Qué edad estamos hablando, don Francisco? ¿Qué edad tenía? Yo tenía, 10 años. ¡Ay, Dios mío, con 10 años! Y me dice que viene a verme el arcipreste de Archidona. Claro, me horroricé, ¿no? Totalmente horrorizado. Me escondí, me buscaban mis tías. Total, que dicen, no te puedes ir al seminario de Córdoba sencillamente porque tú perteneces a la jurisdicción eclesiástica de Málaga. Por lo tanto, aunque te hayas preparado con el programa de introductorio de Córdoba, tú tienes que examinarte en Málaga. Claro, yo eso, 10 días antes del examen de ingreso, pues a mí me dio pánico, ¿no? Decía que no me venía, que no me empotré, nada, me escondía, no sé qué. Total, la verdad es que entré en Málaga muy contento, he hecho todos mis estudios de teología, filosofía, humanidades en Málaga, hasta que ya pues los mandaron a Granada, donde hice teología en Cartuja. Pero sí, yo soy malagueño ya. ¿Y la vocación cuándo le llegó, don Francisco? Uy, yo no lo sé, eso no se sabe nunca. Yo sé que mis tías tenían mucha ganas de que yo fuera cura. Allí fue una misión al pueblo en el año 60 por los padres jesuitas, y a mí aquello me entusiasmó mucho. Cuando terminó la misión me confirmé, y se me ocurrió decir que yo me venía al seminario, pero yo no lo creía. Hasta que ya de verdad empecé a prepararme y un día me dice mi padre, oye Paco, que si apruebas vas al seminario. Fui y aprobé, saqué la máxima nota en aquella época, pero bueno, eso no quiere decir nada. Y era el día 14 o 15 de septiembre, yo creía que yo estaba muy lejos. Y el día 2 de octubre me mandaron al seminario. Entonces aquellos años, qué tiempos, o tempora o mores, ¿no? Decía Cicerón. Me mandaron a Trallamar, a la finca donde está ahora Trallamar, que tiene una parte dedicada a Proyecto Hombre y otra es residencia diocesana, allí porque no cabíamos en el seminario. Allí estuve un año y ya al año siguiente me incorporé al seminario de Málaga. Es decir, que ya todo lo hice en Málaga, pero yo no me creía que me iba, de verdad, no. Se le ha quedado en la memoria la visita de los jesuitas, en cambio los primeros estudios lo hace con los padres dominicos. Sí. Pero a lo que estaba comentando, fíjese, me viene a la cabeza qué diferencia el seminario de entonces al seminario de ahora. ¿Qué hay que hacer para que surjan voluntades como la suya? Porque entonces faltaba sitio, ahora me da la impresión de que se estudia algo más holgadamente en el seminario. Bueno, veréis, ahí hay algunos elementos que aclarar, pero no creo que no sea este el programa, porque este programa me imagino que será cofrade. Lo que pasa es que en el seminario, sabéis, que en aquellos años no había institutos, apenas, en Málaga capital y en la provincia. Entonces los muchachos que despuntaban en la escuela y no tenían medios económicos solamente tenían una salida, que era el seminario. Lo digo esto sin ningún recelo, yo no hubiera estudiado si no hubiera sido por el seminario. Claro, allí hacíamos hasta sexto y reválida. Don Ángel Herrera, el cardenal Herrera, consiguió que esos estudios se homologaran si hacíamos la reválida de sexto, con lo cual nos daba posibilidad de hacer el preu. Entonces era preu, después se llamó sí, COU COU. Y todo, ¿no? Y entonces ocurría que muchos en el seminario menor éramos pues 300, de 427 alumnos que pudiera haber, 390 éramos del seminario menor. Quiero decir, había muchos seminaristas, pero en el seminario menor la proporción no era tan distinta. Porque claro, cuando terminaba sexto y reválida, muchos aprovechaban esos estudios con validez civil para hacer su carrera civil y se salían. Pero pues entiendo que eso no era eso de lo que estamos hablando no es un hándicap, al contrario, es una buena labor que se hizo en aquella época y un muy buen mensaje y muy buena idea del cardenal entonces, de Herrera Oria, con respecto a los chavales que querían continuar estudios y no podían por motivos materiales. Sí, yo me refiero a que no era tanto el número de alumnos entonces y ahora. Ajá.
en cuanto que en realidad los alumnos que estaban ya para estudiar, para sacerdotes, estaban en los cursos de filosofía y teología, y ahí oscilaban entre los 50, 70, no más. No, entonces no, Es decir, no puede haber tanta diferencia. Los 400 y pico eran alumnos que, bueno, con toda la buena voluntad del mundo se promocionaban ahí. ¿Qué estudios terminó de hacer en Madrid? En Madrid terminé de hacer historia. Historia, y además, historia de arte antigua, ¿no? Arte medieval. Historia antigua. Antigua. Por las iglesias que ha pasado, estaba haciendo memoria desde el año 70, o desde antes del año 76. ¿La recuerda de memoria? Sí, pues Nuestra Señora de las Flores, San Antonio María Claret y San Gabriel. Mucho tiempo en cada una de las parroquias, ¿no? Bueno, en las Flores tuve poco Flores tiempo, menos. Después tuve un pequeño intervalo, que fue cuando hice estudio de Derecho, y después me incorporé de nuevo a los estudios de teología, a la Biblia sacerdotal. A la vez también es capellán, también nombramiento reciente, ¿no? Sí. Capellán de las hermanas capuchinas, del Monte Calvario. Y luego pasa por diferentes, entre comillas, cargos, que el que más me ha llamado la atención precisamente es ese al que ha hecho referencia antes, el ser archivero, el hacerse cargo de la documentación de la Santa Iglesia, canónigo archivero de la Santa Iglesia Catedral. ¿En qué consiste ese trabajo? Porque en alguna ocasión hemos hablado con archiveros de cofradías que estamos seguros del tesoro en cuanto a documentos se refiere y en cuanto a documentación se refiere que puedan tener las cofradías, pero no me quiero ni imaginar con qué trabajan ustedes en la Santa Iglesia Catedral. Sí, el problema es que sabéis que durante la Guerra Civil y la persecución religiosa se quemaron muchísimos archivos, ¿no? Aún así, el archivo capitular de Málaga, que es el que yo llevo, el de la Iglesia Catedral, hay otro que se llama el histórico diocesano. El archivo catedral de Málaga conserva un auténtico tesoro documental. Pues desde células reales, pragmáticas, en fin, del año 1487 es el primer documento que tenemos. Desde el principio. Ocurre una cosa, lo que pasa es que yo no puedo aquí hablar de todo esto. Durante mucho tiempo los obispos de Málaga, estoy hablando desde el siglo X, XI, XIII, vivieron en Sevilla. Y entonces la documentación que se generó fue en Sevilla, no estaba aquí. No me diga que desde entonces ya estamos con el pique Sevilla-Málaga. Madre mía. Eran titulares de Málaga, pero residentes en Sevilla. Nunca llegaron a lo mejor a visitar Málaga, porque era zona todavía, entre la época que va de la toma de Sevilla, 1250 más o menos, hasta la toma de Málaga, 1487, los obispos vivían, eran obispos de impartibus infidelibus, se llama así, en la región de los infieles. Bueno, era zona de conflicto. Y entonces, evidentemente, allí hay un legado documental, sobre todo de tipo musical. Los archivos capitulares de Málaga, del Cabildo, en la parte musical son, sin duda, si no son los más ricos de España, de los más ricos. Porque aquí hubo obispos muy aficionados a la liturgia, al canto, y hubo unos maestros de coro impresionantes. Bueno, también hay dos órganos que tienen mucha fama internacional, que los propios malagueños desconocen los dos tesoros que hay ahí. Son dos órganos gemelos que están afinados ya, ¿no? Afinados, Sí, están arreglados los dos. Sí. Y de fama internacional. Hay que reconocer la labor del propio obispado y de la Fundación Social de Unicaja y toda la colaboración que han hecho al respecto para que se pudieran recuperar, y unos cuantos conciertos que ya se han hecho. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con el organista, con Adalberto Martínez. Y es una maravilla escucharlo, y animaría a toda Málaga que cuando haya otra oportunidad se acerquen a la catedral, porque es muy impresionante escuchar desde el coro sonar esos dos. Yo tengo la anécdota del padre Planas, pues